Presidente, está usted en Nueva York, aquí en pleno Manhattan. A usted en julio de 1996 el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa, el visado de entrada a este país como consecuencia del escándalo que se suscitó con su campaña presidencial, a la que acusaron de haber recibido dineros del narcotráfico. Hace casi 2 décadas no venía usted a Nueva York, pero usted hizo estudios en la Universidad de Columbia en esta ciudad, fue embajador plenipotenciario de Colombia ante las Naciones Unidas. ¿Qué siente de volver a la capital del mundo? Bueno, siento primero es como reencontrarse con viejos lugares. Uno va construyendo su Nueva York, no hay una gran Nueva York. Yo digo que cada persona que ha vivido en Nueva York se construye su propio entorno, su sitio, el sitio donde hace las compras, el sitio donde la librería que usa, y recorrer esos sitios pues le produce uno, pues es como una especie de reencuentro personal. Ha venido también usted a sostener reuniones en la ONU, en las Naciones Unidas, especialmente con Ban Ki-moon, el secretario general de la organización. ¿Cuál es la idea de este acercamiento entre UNASUR y la ONU? ¿Cuál es el objetivo? No, es un acercamiento de carácter institucional. De hecho, fui invitado por el señor Feldman, que es el encargado de temas políticos de Naciones Unidas. Para Naciones Unidas ahora hay como una nueva orientación, creo percibir, que es no solamente tener relaciones con países, sino tener también relaciones con los procesos regionales de esos países. Antes existía el bloque los 77, el bloque los no alineados. Yo creo que una expresión geopolítica de lo que está pasando hoy día en la reconfiguración del mapa mundial es el fortalecimiento de estos procesos regionales. De hecho, yo lo siento en UNASUR. UNASUR lo integran 12 países, son 420 millones de habitantes, es el 70% de Latinoamérica, es la cuarta economía del mundo, y eso bien manejado pues da un poder de interlocución, que es lo que he descubierto en esta visita a Naciones Unidas, que ha sido al más alto nivel. Presidente, en Sudamérica hay países que llaman mucho la atención, no solamente de la prensa, sino de otras cancillerías en el mundo, uno de los cuales es Venezuela, que atraviesa por una crisis económica grave y por una crisis política. El presidente Nicolás Maduro está en el poder desde el 19 de abril de 2013. Y una de las cuestiones que le pedía a la oposición, con la que tiene relaciones muy tensas Maduro, es que convocara a las elecciones legislativas. Finalmente, hace pocas semanas, puso la fecha en principio es el 6 de diciembre de este año, más o menos. Perdón, no la puso él, es la primera equivocación es pensar que el presidente pone la fecha. La puso la presidenta del Tribunal Electoral, que es un organismo independiente del gobierno, y la puso en el momento en que ella consideró que estaban dadas las circunstancias. ¿Pero usted no cree que Maduro tuvo nada que ver en la fecha? No, quizás sí a través de su partido, porque lo que hace o lo que hizo la presidenta fue buscar un acuerdo con los partidos. Cuando nosotros visitamos a la presidenta del Tribunal Electoral hace algunas semanas con los 3 cancilleres de UNASUR, que fueron los seleccionados por el Consejo de Cancilleres de la región para llevar el tema de Venezuela, concretamente la canciller de Colombia, el canciller de Ecuador y el canciller de Brasil, ella muy abiertamente nos dijo: yo voy primero a salir de las elecciones primarias de los partidos y luego convoco la fecha de las elecciones parlamentarias, que fue en efecto lo que hizo, porque prácticamente fue la misma semana de las internas del partido gobierno, se convocó y ya estamos tranquilos. Es claro que había alguna inquietud y preocupación, de alguna manera atizada por los sectores de la oposición, de que no iba a haber elecciones, que se iban a guardar las elecciones. No, va a haber elecciones. Y lo que yo noto es un clima mucho más tranquilo en Venezuela. Ya, por ejemplo, se está hablando de acuerdos entre la oposición y el gobierno. Nosotros mismos en UNASUR estamos conformando una comisión, una misión de acompañamiento electoral, que las misiones de UNASUR, Juan Carlos, son curiosas porque son distintas.
a las otras misiones porque son integradas por los técnicos que hacen las elecciones en los países. O sea, van 60 técnicos de las autoridades electorales de cada país o en general de los 12 países con un jefe de misión. Pero justamente le iba a preguntar eso. Usted me dice que el Tribunal Electoral en Venezuela es independiente del poder del gobierno, pero claro, hay mucha gente que cuestiona en el exterior y dicen que en Venezuela no hay ni siquiera independencia de poderes, pero ese es otro asunto. El tema es que UNASUR ha sido escogido para llevar a cabo la tarea de observación electoral de esas elecciones. Pero también hay voces en Estados Unidos y en otros países que dicen que deberían, aparte de UNASUR, ir también otros organismos. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, que ha llevado a cabo unas tareas de observación electoral importantes. ¿A usted eso le molesta? ¿Siente que cuestionan la independencia de UNASUR? En absoluto. Es más, nosotros hemos participado con la OEA, con la Unión Europea, hay una asociación de autoridades electorales en algunas misiones. Por supuesto que eso no es decisión de UNASUR, eso es una decisión de la autoridad electoral de cada país, a quién invita y a quién no invita, eso es una decisión autónoma de cada país. En nuestro caso, UNASUR tiene una larga tradición en el acompañamiento electoral, hemos cubierto ya 12 elecciones, 12 a lo largo de estos años, con un gran nivel técnico. El sistema electoral venezolano es un sistema, desde el punto de vista técnico, bastante eficaz. Es de los pocos países en Sudamérica donde efectivamente está funcionando el voto electrónico. Quizás el mayor esfuerzo de esta misión de acompañamiento no tenga que ver en sí mismo con el día de elecciones, sino garantizar que haya un entorno favorable para que los distintos proyectos políticos puedan expresarse. ¿Usted descarta una posibilidad de fraude? Sí, un fraude técnico lo veo muy difícil porque de verdad hay una vigilancia muy estrecha a los partidos sobre el poder electoral y, repito, hay un voto electrónico. No me atrevería a decir lo mismo de otros países, pero en el caso de Venezuela creo que tiene un buen sistema técnico y que el mayor esfuerzo va a ser realmente garantizar que haya un entorno favorable, que se puedan discutir las diferencias, los proyectos políticos. Y en este sentido alcanzamos a hacer inclusive una reunión con la MUD, que es o con representantes de los partidos que acuden a la MUD. Presidente, en Venezuela está detenido uno de los líderes opositores, de los dirigentes opositores, Leopoldo López, desde el 18 de febrero del año pasado. Han pedido que lo pongan en libertad no solamente muchísimos expresidentes latinoamericanos, más de 20, y algunos expresidentes de gobiernos europeos como los de España, sino también organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Dicen que no hay garantías del debido proceso para el señor Leopoldo López. ¿Usted cree que la justicia venezolana debería poner en libertad a Leopoldo López? Nosotros no emitimos juicios de valor, Juan Carlos, no es nuestro papel. Sería un abuso que alguna organización como esta dijera: creemos que en Brasil una persona que está a órdenes de la fiscalía debe ser puesta en libertad. Sería una intromisión. Lo que sí le puedo asegurar es que nosotros con esta misma comisión estuvimos y establecimos contacto con todas las autoridades judiciales, empezando por la Fiscalía, la Corte Suprema, para garantizar el debido proceso. Creo que lo que le interesa fundamentalmente a la gente es que se le estén respetando los derechos, que tenga sus garantías de defensa, que pueda expresar libremente sus opiniones sobre los cargos que le hacen, no solamente el caso Leopoldo, todos los detenidos, porque aquí ¿Y les están respetando los derechos? La que la gente no sabe es que también hay detenidos de lado y lado. O sea, que en estos disturbios que dieron ocasión a estas detenciones, no hay que olvidar que hubo 43 muertos y que esos muertos no solamente eran muertos del lado de la oposición, había muertos también del lado del gobierno, hubo agentes un capitán de la policía que tuvo un comportamiento muy valiente, en fin. Yo creo que sobre esto hay que despolarizar un poco y a mí me parece que esta campaña ojalá le dé un nuevo aire a la oposición, porque realmente
La oposición el tema de la oposición se radicó exclusivamente en la detención de Leopoldo López y me parece que hay mucha más tela que cortar en lo que tiene el ejercicio que debe hacer la oposición. Yo creo que la oposición ya debe comenzar a presentar propuestas, proyectos, alternativas. El gobierno, por supuesto, lo tendrá que hacer, pero creo que en esto hay que despolarizar un poco, desradicalizar. Ahora, si nosotros encontráramos que hay circunstancias de orden judicial que se están pretermitiendo, violando, puede tener la seguridad de que por los mismos canales institucionales y diplomáticos haremos valer estos temas. Pero el papel de UNASUR ha sido el papel de un interlocutor sereno e institucional. Partimos de la base que hay un Estado de Derecho en Venezuela y que hay que respetarlo. O sea, ¿usted cree que hasta ahora se les ha garantizado el debido proceso a las personas que están en la cárcel? Bueno, no tengo, digamos, una valoración que me permita decir lo contrario. Si la tuviera, se la estaría contando. ¿Es Venezuela una democracia? Por supuesto, es una democracia con todas sus instituciones y lo que nosotros hemos hecho es exactamente preservar la continuidad de esa democracia. En los últimos 20 años ha habido 14 elecciones en Venezuela, 14 elecciones democráticas y nadie ha cuestionado los resultados de esas elecciones. Ahora, puede que a uno le guste que con un proceso electoral se elija una alternativa que no es la que está de acuerdo con uno, pero eso ya es otra discusión. Presidente, Colombia es su país y tal vez la principal meta, el objetivo del gobierno de Juan Manuel Santos ha sido lograr un acuerdo de paz con las FARC, el grupo guerrillero que está operando desde los años 60. Van más de 1000 días de conversaciones en La Habana. En los últimos días han pasado varias cosas. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dijo que quizá en una de estas mañanas, si los de las FARC llegan a la mesa, no estará la delegación del gobierno. Después los países garantes, uno de ellos Cuba, dice que lo que debería decretarse es un cese al fuego bilateral, es decir, una tregua. Posteriormente el presidente Santos dice que esa idea le gusta, pero que los de las FARC tienen que hacer algunas concesiones. Luego los señores de las FARC decretaron ya por un cese unilateral del fuego a partir del 20 de julio, dentro de 10 días, por un mes, y el presidente Santos les dice que se está agotando la paciencia. En cierto modo parece como que el proceso hubiera estado empantanado, ahora parece que se ha dinamizado un poco. ¿Usted le ve salida a ese proceso de paz? Por supuesto, siempre se le ha visto. Todos los que hemos sido presidentes de Colombia en los últimos 30 años hemos hecho algún intento de buena fe por conseguir la paz, a unos por un lado, otros por otro lado. Esta es la vez que yo he visto que ha llegado más lejos un proceso de paz. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que llegó el momento de la verdad. Ya se negoció todo el tema de la participación política, era importante, los cultivos ilícitos, el tema de las víctimas, todo eso es muy importante. Pero llegó el momento de las concesiones de uno de los bandos a otro y de otro a uno. O sea, ¿qué se van a conceder recíprocamente los que están sentados en la mesa de La Habana? Nos pueden parecer aspiraciones demasiado grandes para unos. Los enemigos de la paz, por supuesto, van a aprovechar este momento para tratar de al máximo de ponerle palos en la rueda del proceso, porque saben que si se logra pasar esta etapa, después lo que viene sigue siendo su vida, pero es mucho más fácil si ya entramos en una etapa de justicia transicional, de posconflicto. Así es que yo le pido a los colombianos que tengan fe, piensen hacia atrás, devuelvan la película, 50 años de conflicto armado, episodios como los que hoy día todavía nos conmueven, como el del oleoducto o el tema del Cauca, se han sucedido en los últimos 50 años en todos los gobiernos, estos o más graves aún. Precisamente todos estos esfuerzos que está haciendo el presidente Santos es para que nunca más se vuelvan a presentar esos episodios. Y para eso la gente tiene que renovarle su confianza al presidente, y yo estoy de acuerdo, le voy a decir algo, siempre he estado apoyando la idea de negociar en medio del fuego, pero ahora coincido con quienes están proponiendo que hay que blindar el proceso con un cese bilateral, porque eso es lo que impide que tanto los enemigos de la paz de un lado y del otro
utilicen los hechos de violencia propios de la guerra para tratar de obstaculizar el proceso. Para eso deberían las FARC concentrarse en unas zonas del territorio nacional, como ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe, propuesta que por lo demás ve con ciertos buenos ojos el gobierno, porque lo dijo de la calle. Esa es una concesión que deberían hacer las FARC, irse a unas zonas de concentración donde incluso se les cuente ese tiempo como parte de una pena privativa de la libertad, o qué tienen que conceder, porque parece que todo está atascado en el sentido de que los de las FARC pues mire, no quieren pagar ningún tipo de pena privativa de la libertad. Mire, Juan Carlos, a ver, las mejores reglas de juego son las que acuerden las partes que están decididas a someterse a ellas. Yo puedo decir que las FARC deben hacer esto y las FARC pueden decir que el gobierno debe hacer aquello, pero lo que tiene realmente valor en una mesa de negociación es aquello en lo cual se pongan de acuerdo las dos partes. Para eso se hizo la justicia transicional. La justicia transicional es un conjunto de normas que le permiten a un país que ha vivido graves violaciones de los derechos humanos pasar de una situación de conflicto a una situación de posconflicto. Y esa justicia transicional, como el ministerio, ¿se acuerda? El ministerio de la Santísima Trinidad, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Aquí también hay 3 personas distintas que son verdad, justicia y reparación, y un solo Dios verdadero que es la reconciliación. ¿Cómo se combinan esos elementos? Creo que la persona que tiene mayor claridad sobre esto en el país es el fiscal Eduardo Montealegre. Creo que él sabe exactamente cómo se podría dar una buena combinación de estos elementos para pasar del conflicto al posconflicto. Pero ¿usted cree que sin cárcel no hay paz? Porque por supuesto para ciertos delitos debería haber penas privativas de la libertad. Le contesto al revés, es que la única pena que establece el Código Penal no son penas privativas de la libertad. Por ejemplo, puede ser una pena alta con una condena condicional. ¿Condicional a qué? Condicional a la verdad, condicional a la reparación. O sea, hay un... ¿Usted cree que si dicen la verdad y hacen una reparación, por ejemplo, económica a las víctimas, eso debería contar como pena? No, tiene que haber alguna forma de justicia, pero la justicia no es necesariamente el encarcelamiento. ¿Debe ponerse un plazo para las negociaciones en Colombia, tal como ha propuesto el Procurador General de la Nación, 31 de diciembre de 2015? Error. En las negociaciones de paz, como en el amor, no se pueden poner plazos, porque si no el despecho llega muy rápido. En esto hay que tener paciencia. Un conflicto como los conflictos centroamericanos, que tenían una intensidad mucho menor que el colombiano, se demoraron 11 años. No digo que se van a demorar 11 años, pero lo que digo es que en esto no hay que afanarse. Y no se agota la paciencia. El 75% de los colombianos dicen que no creen que se firme un acuerdo de paz, según una encuesta de Afirma Texto. El 78% dicen que el presidente se agota más, y el propio presidente dice que está peleando. Se agota más la paciencia de los enemigos de la paz. Esos son los que están impacientes para que se precipite una ruptura de la paz. Pero los que estamos realmente con la paz sabemos que este es un proceso que toma su tiempo. Hay que blindarlo, hay que decretar el cese bilateral para que no obstaculicen personas dentro de los bandos enemigos de la paz, obstaculicen el proceso. Pero soy irremediablemente optimista y lo he sentido aquí en la ONU. Yeah. La ONU quiere vincularse activamente, la gente quiere estar en este proceso, es el proceso más importante de solución de un conflicto armado que hay en el mundo en este momento. Presidente, en Ecuador es jefe del Estado Rafael Correa desde el año 2007, ha hecho muchas obras públicas y lo reconocen los ecuatorianos, ha tenido problemas con la prensa, ha sido verdaderamente agresivo con la prensa, según también organismos internacionales. Ha habido manifestaciones recientemente en Ecuador porque protesta parte de la ciudadanía por algunos proyectos de ley que él quiere impulsar, como gravar las plusvalías y gravar las herencias, por una parte. Pero por otro lado, estuvo usted recientemente en Ecuador y dijo que no se pueden permitir intentos de desestabilización en Ecuador. ¿A qué se refiere usted? Es que Ecuador funciona con una dinámica muy distinta. Yo, por lo menos la percepción que tengo ahora viviendo en Ecuador, allí los movimientos sociales y los movimientos populares
tienen un comportamiento casi que volcánico. No es como, digamos, podemos ver en Colombia que en la Plaza Bolívar todos los días hay una manifestación. A nadie se le ocurriría pensar en la Plaza Bolívar que se van a tomar el Palacio de Nariño que queda a una cuadra. Nadie. En Ecuador todo es posible. Puede haber en algún momento un movimiento, puede terminar con una confrontación violenta. El caso Alfaro, por ejemplo, el caso García Moreno, tantos casos que se han sucedido allí. Por eso me parece que ciertas manifestaciones de carácter violento que se vivieron en las últimas movilizaciones en Ecuador son una señal de alerta de que hay que tener cuidado. El que haya movilizaciones está bien, eso es parte de la democracia, pero eventualmente podría generar unos hechos de orden público que serían de dolorosas consecuencias. ¿Le inquieta el hostigamiento del gobierno de Correa a la prensa? A mí me parece que ustedes, los periodistas, deberían, sobre este tema de la prensa, y más en la región en la cual yo me muevo, debería hacerse un examen objetivo sobre cuál es el papel que está jugando la prensa. Porque así como es criticable que hay una prensa que a favor del gobierno que se pueda interpretar como propaganda, también hay una prensa que está a favor de unos intereses particulares que se puede interpretar como un cabildeo, y las dos no son buenas para una democracia. Me parece a mí, por ejemplo, el papel que están jugando los medios, algunos medios y grupos de medios en el sur del continente, es un papel inaceptable, porque es un papel... ¿Usted se refiere, por ejemplo, a Clarín de Buenos Aires? No, yo no particularizo en medios, pero sí hay unas alianzas no declaradas entre grupos mediáticos y, por ejemplo, los jueces. Pero ¿no será que los que deben hacer un examen más bien son los presidentes que hostigan a la prensa cuando no deberían? Pues es que la prensa siempre se puede sentir hostigada, pero la única salida que hay para el tema de la libertad de prensa y el ejercicio responsable de la prensa, que es a lo que lleva esto, es la autorregulación. ¿Usted ha conocido un gobierno más hostigado por la prensa como fue mi gobierno? Y nunca tuve ningún acto que se pudiera considerar como agresión de la prensa. Creo que eso me da derecho para decir que una prensa absolutamente desbocada, una prensa aliada, como está aliada en algunos países con los jueces. No es bueno, pero hay prensa responsable. No es bueno, pero los límites de la responsabilidad los deben fijar los mismos periodistas a través de un ejercicio de autorregulación que no se está haciendo. Una última pregunta, porque nos queda un minuto de programa. Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, la popularidad muy baja, hay un escándalo con la petrolera Petrobras, hay acusaciones de que hubo sobornos y que fueron favorecidos miembros del Partido de los Trabajadores, del partido de la propia señora Rousseff, que fue integrante de la Junta Directiva de Petrobras. Hace poco dijo ella, yo no me voy a caer. ¿Usted cree que ella tambalea o que está muy sólida? No, creo que es una mujer honesta, tanto ella como la presidenta Bachelet son dos mujeres honestas. Veo algo de machismo ideológico detrás de la persecución de ellas. No ha aparecido ningún tipo de indicio, prueba, documento, grabación que comprometa para nada su conducta, y creo que ahí se espera también un comportamiento igualmente honroso de parte de los medios de comunicación para que reconozcan esta situación. Ellas son unas buenas presidentas y se van a mantener hasta el final sin ninguna duda, como nos hemos mantenido en este programa usted y yo.